En los juegos de cartas, desde el inicio de los tiempos, han existido tres grandes: Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh y Pokémon. Pero el último está a años luz por encima de los otros dos. Aunque resulta curioso, Yu-Gi-Oh y Pokémon son hermanos de madres distintas. Ambos tuvieron un inicio prácticamente igual, pero hoy en día no se acercan ni un poquito. ¿Qué pasó en el camino que llevó a la gloria de uno y al inminente olvido del otro? ¿Cómo es posible que un anime que es literalmente sobre cartas haya sido superado por otro de mascotas alienígenas que viven en pelotitas rojas? Esta es la triste historia de cómo Pokémon destrozó y aplastó a Yu-Gi-Oh sin siquiera intentarlo. Este tema no es una casualidad. Dahlia publicó en X: ¿por qué Yu-Gi-Oh no tuvo la misma longevidad de Pokémon? Esto hizo que la plática fuera tendencia en la comunidad anglosajona. Canales enormes como Team Samurai X1 cubrieron la discusión. Y es que esta rivalidad es milenaria. Ahora mismo, la cultura japonesa y animesca está inmersa en Occidente. No es extraño ver a personas vestidas de personajes asiáticos en la calle un martes cualquiera. Todo este fenómeno ya está incrustado en nuestras vidas. Y seguramente Yu-Gi-Oh y Pokémon fueron algunos de los precursores de este movimiento. No hablamos de shows cualquiera que pasaban en la televisión abierta. No. Estos dos fueron un boom mediático a nivel mundial. Si creciste en los 90s y 2000s, estoy seguro que por lo menos viste un capítulo de cada uno. Acá en Latinoamérica, todas las escuelas estaban infestadas de cartas, juguetes y accesorios de ambas caricaturas. Era hasta normal ir a los tianguis y encontrar mercancía pirata, tus cartitas de cartón mojado, tus Pokémones de plástico tóxico de un solo color. Si te pones a pensar, es impresionante. Pero no solo fueron las caricaturas o animes, le siguieron películas, show spin-offs, mercancía infinita, más películas, videojuegos, parodias. Ambos fueron tan increíbles que hoy en día siguen en la conversación. Pero aquí va una verdad brutal. Si bien somos un canal dedicado enteramente a Yu-Gi-Oh, lo amamos y es nuestra vida, no le llega ni los talones a Pokémon. ¿Por qué? Quizás sea una conversación larga, pero tenemos nuestras teorías y nos gustaría que nos dejes las tuyas en los comentarios. Además, echaremos un vistazo a lo que se ha dicho en la discusión anglosajona para complementar. Si ambos empezaron igual, ¿dónde empezó a dividirse el camino? Creo que todos lo tienen más o menos claro. ¿Conoces a Ash? ¿Qué tal a Misty? ¿Te suena a Brock? Por supuesto. Ahora probemos del lado de Yugi. ¿Conoces a Kaiba? ¿A Yugi Muto? ¿A Thea Garner? ¿Pero conoces a Yuma? ¿A Chaz? ¿A Yusaku? Yo sé. Unas cuantas personas dirán: pues claro, Dredd, ¿cómo no las voy a conocer? Forman parte del arco 342 del 15º spin-off de Yu-Gi-Oh cuando salió la invocación de péndulo. Y a ver, no me lo tomen a mal. Sé que GX y 5DS tuvieron su público pequeño, mucho más pequeño que el de Duel Monsters, pero el 90% de personas que están viendo este video no tienen ni idea de quién son estos personajes. Ahí está la primera piedra angular: la familiaridad con las personas que vimos crecer. Goku y Vegeta, Ash y Pikachu, Woody y Buzz, Bob Esponja y Patricio. No hay nada de malo en tener los mismos personajes por décadas. Eso ya está clarísimo. Es hasta mejor porque ya creaste una resonancia cognitiva con tu audiencia que busca más y más de lo que ya le gustó. Mientras Pokémon se quedó con Ash Ketchum, a Yu-Gi-Oh le pareció una tremenda idea cambiar a su protagonista y a todos los personajes que lo acompañaban. Después del arco del faraón, se nos dijo que Atem jamás regresaría porque se quedaría a descansar por alguna maldita razón, y después se anunció el spin-off llamado Yu-Gi-Oh GX, una academia de duelos donde personajes completamente desconocidos tendrían sus aventuras por ahí. GX es un anime decente y los personajes no son malos, pero no sé ustedes, me emocioné mucho de niño cuando vi que saldrían muchas más temporadas de Yu-Gi-Oh, solo para enojarme cuando la serie literalmente que se llamaba Yu-Gi-Oh no tenía ni a Yugi, ni a Kaiba, ni siquiera a los monstruos que en teoría ya existían en ese universo como Exodia o el Caballero de la Llama. Pokémon fue cambiando a sus protagonistas, claro. Cuando cambiaban de lugar, los amigos de Ash se quedaban en el anterior, pero Ash y Pikachu siempre se mantuvieron. En Yu-Gi-Oh tuvimos una variedad impresionante de personajes, pero siempre intentando replicar el éxito de Yugi y Kaiba. Los que vieron los animes siguientes sabrán de la dinámica de Jaden y Zane, o Yusei y Jack, que es básicamente la misma que Yugi y Kaiba. GX y 5DS tuvieron su público y hasta la fecha son amados dentro de lo que cabe, pero los demás ni en su casa los conocen. Esto no solamente es una suposición, es un hecho. Cuando Konami quiere vender nuevos productos, ¿a quién pone en la portada? Es correcto,
Correcto, un pequeño vistazo a productos tan recientes como el año pasado nos deja ver a Yugi, a Kaiba, a Yugi, de nuevo a Kaiba, también a Yugi y a Kaiba, y a Joy por ahí. Son lo más famoso que nos dejó este show. Eso y por supuesto sus monstruos insignia, el dragón blanco de ojos azules y el mago oscuro. Incluso una de las próximas expansiones principales está intentando replicar visualmente a una de las primeras, Chaos Origins, que es un guiño directo a Invasion of Chaos, con Yugi y el mago del caos en la portada. Por años, muchos años, las expansiones principales solo tenían como ilustración a uno de los monstruos, en teoría de los más llamativos que salían en esa expansión. Hoy quieren volver a los orígenes, las viejas glorias con este precioso arte. Punto número 2. Los videojuegos. Es innegable que nuestra generación, la anterior y seguramente las que siguen, han sido impactadas en gran medida por los videojuegos. Lo que antes se consideraba una pérdida de tiempo, hoy está incrustado en la sociedad. Como no podía ser de otra forma, ambas incursionaron en este ámbito, pero de maneras extremadamente diferentes. Pokémon está centrado en la aventura, la caza, el descubrimiento. Su lema, quizá uno de los más famosos en la historia, es Gotta catch 'em all. Atrápalos ya en Latinoamérica, o la traducción literal, tienes que atraparlos a todos. Por ello, los juegos de Pokémon se centran en aventurarte en una región buscando Pokémon con un sistema de batalla por turnos. Esto, aunque parezca simple, fue todo un maldito éxito. Hoy en día, los juegos son básicamente lo mismo. La esencia permanece. Luego tenemos a Yu-Gi-Oh! Hizo juegos que recordamos con mucho cariño, como Forbidden Memories y un puñado más, pero ninguno logró captar la esencia del juego. Ninguno realmente es como Yu-Gi-Oh! Nos fue pintado. Piensa en la primera temporada. Un joven quiere aventurarse en un reino de los duelistas para convertirse en el rey de los duelos. Bueno, para salvar a su abuelo de un literal secuestro por una televisión, pero no vamos a hablar de eso. La esencia de esta primera temporada, prácticamente la misma que Pokémon. Vas por toda la isla, venciendo rivales diferentes, juntando estrellitas y ganando cartas cada vez más raras. Pero los juegos de Yugi son todos diferentes y muy raros, tanto que hay una cantidad de videojuegos online ya descontinuados y abandonados. Si no me creen, pregúntenle a las miles de personas que compraron Cruz Duels solo para que les cerraran los servers unos años después. Después de más de una década, Yu-Gi-Oh! Logró lo insospechado. Hizo un juego que capturó a toda la esencia del anime y de las cartitas que tanto amamos. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tenemos un video ya hablando de esta maravilla, pero lo resumiré. Aquí todo era más rápido, menos puntos de vida, menos cartas en la mano, menos cartas en el mazo, menos espacio para invocar y menos para activar cosas. Jugabas con personajes del anime, Yugi, Joey, Pegasus, Kaiba, todos tenían sus habilidades especiales dependiendo de quién escogieras. Yugi tenía el robo del destino, que te permitía robar cualquier carta del deck si tenías pocos puntos de vida. Pegasus te dejaba ver las cartas colocadas del enemigo, ¿tú me entiendes? Además, la pool de cartas era auténticamente old school. Los monstruos más fuertes eran de esos de 1700 de ataque. Las staples eran malditas Curibos Esfera y trampas que destruían un monstruo. Una maldita preciosidad de juego. Este fue el último boom que Yu-Gi-Oh! Ha experimentado, por lo menos ahora. Duel Links era lo que muchos esperábamos y algo que de hecho nos trajo de vuelta a Yu-Gi-Oh! A miles de duelistas como yo. ¿Pokémon qué hizo? Pues liberó Pokémon Go, quizá el juego para celular más revolucionario de la historia. Te permitía convertirte tú en un auténtico maestro Pokémon, combinando el mundo real con mapas literalmente de tu casa, con la experiencia de capturar Pokémones por todo el mundo. Pero seguro no tengo que explicártelo, esto no fue un boom, fue un fenómeno mundial. Podías salir a la calle y ver decenas de personas en su celular caminando. No tenías que preguntarles nada, ya sabías que estaban cazando Pokémones. Esto hizo que la franquicia trascendiera otras generaciones. Podías jugar con tus abuelos o tus tíos. Era así de bueno y revolucionario. Aunque no todo es terrible, 25 años después, Konami por fin decidió hacer un juego digital oficial en el que pudieras jugar Yu-Gi-Oh! Como lo juegas en la vida real, sin cosas extra para hacerlo diferente. Así nació Master Duel, que ha sido un tremendo éxito hasta ahora. Éxito en su propio nivel, claro. Quizá debamos ir a lo que de verdad compete: las cartas. Las malditas cartas. Aquí viene un punto muy relacionado con el primero. En Pokémon, si ves los nuevos sets que salen, prácticamente todos tienen un Pokémon icónico en la portada. Pikachu, Charizard, Eevee, Gardevoir, Greninja, Gengar, Rayquaza, Mewtwo, Mew, Dragapult. Los tops globales siempre estarán ahí porque venden, la gente los ve y los conoce. Ahora, te voy a preguntar, ¿tú conoces a Allied Code Talker Adi Ignister? ¿A Dracotail Artalion? ¿O a Razel Detonator? ¿Qué tal Borrel Shroud Dragon? Si no eres de los que aún jugamos, seguro no los conozcas, pero ni de broma. Porque, ¿por qué poner a estos monstruos y no a los conocidos? Es todo un misterio. Quizá porque los monstruos conocidos no vienen en la caja.
Lo que nos lleva a lo siguiente. En absolutamente todas las cajas de cartas Pokémon puedes encontrarte a los sospechosos usuales: Pikachu, Charizard, Eevee, Gardevoir, Greninja, Gengar, Rayquaza, Mewtwo, Mew, Dragapult. Por lo menos uno de ellos está en un arte bonito, nunca antes visto, que por cierto es de las cartas más costosas del set. Si no es que la carta más cara. En Yu-Gi-Oh! Las cartas más caras son las que se usan más. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Pero ese no es el problema. El tema es algo que hemos mencionado ya una y otra vez. No tengo nada en contra, por ejemplo, de Dracotail. Es un deck de fusiones que actualmente es quizá el mejor del juego. Pero mi hermano, creo que absolutamente nadie se hubiera quejado si este mazo, con todas sus cartas iguales y efectos, fuera un deck Gaia, por ejemplo. Fuera un deck Gaia, igualito. Fusiones, trampas, magias, todo, absolutamente todo, pero con un monstruo ya conocido por el público. Los decks del anime, en el 99.99999999999% de los casos, son basura, porquería, cascajo, migajas. Mientras los mejores decks siempre son algo sacado pues de algún lado, quién sabe. Esto es porque, en teoría, no debes hacer a los decks del anime meta para venderlos, se venderían de cualquier manera. En cambio, haces arquetipos totalmente nuevos, les das mucho poder y la gente los comprará no por bonitos, sino por buenos. Pero mira, te prometo, te juro que los 15 gatos que jugamos este juego activamente, vamos a comprar lo que sea competente sin importar sus dibujitos. Una gran estrategia sería hacer a los mejores decks relacionados con algo del anime. Summon Skull, Gaia, Arpías, los malditos dioses egipcios, carajo. Los jugadores competitivos se van a armar lo que sea, pero si haces que todo el mundo juegue dichos mazos populares, quizá la gente se interese en ver, por ejemplo, los streamings oficiales, que por cierto son aburridísimos para la gente que no juega, pero eso es otro tema. Ahora, Pokémon es un juego muy jugado, pero ni de broma son los jugadores los que lo han llevado hasta donde está. El sector responsable de su éxito son los coleccionistas. Nintendo imprime millones y millones de cartas cada que sale una nueva expansión, pero sin importar cuántas, hay un problema de escasez, porque la gente compra muchísimas cajas, saca las mejores cartas de colección y hace una millonada con esto. ¿Qué diferencia hay con Yu-Gi-Oh? Bueno, veamos dos de las cartas más populares de cada juego. El primer Charizard de 1999, un santo grial entre los coleccionistas y una de las cartas más caras de toda la historia de las cartas en general. Uno, graduado con calificación de 10, ronda aproximadamente los $420,000. Ahora, el dragón blanco de los ojos azules de The Legend of the Blue Eyes, la primera expansión del juego y una de las cartas más caras que tenemos en Yu-Gi-Oh, uno graduado con calificación de 10, vale alrededor de $80,000. La diferencia es abismal. El problema es una política que tiene Konami sobre reimpresiones. Charizard tiene varias versiones, pero no es la misma carta. Por supuesto, el mismo personaje, pero el arte, el diseño, son muy diferentes cada vez y todas son caras. Blue Eyes tiene muchísimas versiones, pero no diferentes. Esa pose de Love tiene 40 millones de reimpresiones en la misma rareza. Misma pose, mismos colores, misma carta. Idéntica, a diferencia de la leyenda que dice su expansión. Las reimpresiones en Yu-Gi-Oh son extremadamente agresivas. Cartas que salen valiendo $100 a un año o menos valen un cuarto de esto porque las reimprimen. Esto, por supuesto, es excelente en cuanto a jugabilidad. Cualquiera debería poder jugar Yu-Gi-Oh a un costo accesible. Así pasa en Pokémon. Puedes jugar el mejor mazo por prácticamente nada. Oh, pero en Yu-Gi-Oh jugar es caro. Un mazo full competitivo te costaría alrededor de unos $300 recién salido, y eso si ya tienes toda la suite de staples actuales. Si no, estamos hablando de lo doble o triple, y eso que ya están mucho más baratas. No te cuento de metas anteriores, pero ¿qué hay del mercado del coleccionismo? En Pokémon, las cartas no hacen más que subir de valor. En Yu-Gi no, de hecho es al revés. Te pondré un ejemplo de una carta, Infinite Impermanence, una de las hand traps más poderosas y usadas de toda la historia. Salió en alrededor de $70. Con los años y las reimpresiones se hizo mucho más asequible, pero en algún momento llegamos al 25 aniversario, un cuarto de siglo con Yu-Gi-Oh existiendo. Para ello, Konami sacó la rareza exclusiva del 25 aniversario, algo igualito a las ya existentes, Starlight, pero con un sello de aniversario en la caja del texto. Hermosa por donde la veas y aún mejor, perfecta para los coleccionistas.
días. Este naipe en esa rareza jamás volvería a salir, eso lo dejó muy en claro Konami. Entonces reúnes todas las piezas del rompecabezas, una carta muy buena, en una rareza muy exclusiva que además va a ser difícil de sacar. Este naipe no haría más que subir y subir y subir, y eso pasó. Infinite Impermanence en rareza 25 aniversario llegó a costar los $150 de 70 que costó a su salida. Pero el año pasado, Konami tuvo una brillante idea. ¿Recuerdas que te conté que la rareza Starlight es igual a la 25 pero sin el sello? Konami sacó en una lata la Impermanence Starlight. Al ojo inexperto es la misma maldita carta y además con un ratio de aparición enorme. O sea, te salía en el cereal. Ahora mismo cuesta unos $8 y la 25 aniversario pues una porción de lo que llegó a costar. Este es solo un ejemplo de literal miles. El coleccionismo en Yu-Gi-Oh es inexistente, una tontería. ¿Para qué comprar y guardar naipes si en unos años o meses los van a reimprimir y perderán todo su valor? Y ahora llegamos con el mismo sermón de siempre, la complejidad. No ahondaremos mucho aquí, tenemos infinidad de videos que lo desmenuzan. Pero mira, después de GX comenzaron a salir cartas de colores chistosos, blanco, negro y cartas con doble texto y símbolos rarísimos. Cartas con flechas, luego te metes a un juego de Yu-Gi-Oh donde el que va primero se echa un solitario de unos minutos y gana la gran mayoría de veces. Compáralo con lo que jugaste en su momento, compáralo con lo que viste en el anime. Esto es un juego totalmente diferente. Claro, nos gusta a los que lo jugamos, pero de nuevo, somos 5 gatos. No nos compararemos con el número de personas que conoce Yu-Gi-Oh, que lo vio de niño. Todos, absolutamente todos los días, nos dejan comentarios y mensajes que podrían resumirse de la siguiente manera: gracias por regresarme al amor por Yu-Gi-Oh, me dieron muchas ganas de jugar, pero entré, es injugable. Igual se aprecia, muchas gracias. Es tristísimo ver cómo algo que amas pudo haber sido tan grande, y honor a quien honor merece. Yu-Gi-Oh es una de las franquicias más grandes del mundo. Solo en este top está en el lugar 23, valuada en más de $20 billones, pero amigo mío, Pokémon ocupa el lugar número 1 con una valuación de más de $288 billones. Dos hermanos idénticos, ambos con un futuro prometedor, pero uno de ellos simplemente destrozó al otro en todos los aspectos posibles, convirtiéndose en la franquicia más grande en la historia de toda la humanidad. ¿Pero tú qué piensas? Me gustaría saber tu opinión más destructiva al respecto. ¿Por qué Yu-Gi-Oh no pudo hacer lo mismo que Pokémon? ¿Qué decisiones llevaron hasta acá? Te estaremos leyendo. Nos vemos en los duelos.